Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cubatool Electronic. Hoy les estaré enseñando cómo armar una fuente variable que viene en un kit de brincolaje. Aquí vemos una placa de montaje. En la parte de abajo está para la soldadura y en la parte de arriba aparece toda la simbología de todos los componentes. También tenemos un display de 7 segmentos con 3 dígitos, que es el que te va a marcar el voltaje de dicha fuente. Recuerden que esta fuente varía desde 1.2 hasta 12 voltios. Tenemos también 4 condensadores electrolíticos, 2 condensadores de cerámica, un disipador con un regulador LM317, un resistor variable de 5 kΩ, que es el que se va a usar para variar el voltaje, un circuito integrado CD4069, que es un inversor CMOS con su socket para montaje. Nos ofrece también 2 puntas con bocas de caimán, bastante corta por cierto, 4 diodos LED que nos van a servir como indicadores, 6 resistencias, 2 conectores de salida, un buzzer, una resistencia variable y un transistor S9014. También tenemos un cable con punta plana y un transformador con entrada de 220, salida 12 volt. Cuando usted pida este kit también puede pedirlo con una entrada de línea al transformador de 110 voltios. Esta es la carcasa acrílica debidamente protegida. Aquí sacamos todo el papel. Y nos disponemos a colocarle todos los tornillos y todas las tuercas a cada uno de los acrílicos. Decididos a armar, lo primero es que miramos el plano, pero la placa de montaje es bastante intuitiva. Soldamos primeramente el socket del circuito integrado CD4069. Continuamos con los 4 diodos rectificadores. Colocamos 2 diodos más. Nos disponemos a soldar las resistencias, las mismas son resistencias de precisión. Una vez soldadas en su lugar, nos disponemos a soldar los condensadores electrolíticos. Me gusta hacerlo por tipos de componente, de tal manera que no te vaya quedando ninguno, una vez que soldes todos los componentes de un mismo tipo. Soldamos los 4 diodos LED, los 4 diodos indicadores. Soldamos el buzzer. Este es del circuito de la punta lógica. Colocamos los conectores para la salida. Colocamos el resistor variable de 5K que nos va a permitir seleccionar el voltaje adecuado. Una vez colocada la pasta térmica al regulador LM317, lo colocamos en el disipador y realizamos el soldado a la placa de montaje. Colocamos el display de 7 segmentos según lo indica el diagrama. Lo fijamos a la placa de montaje y luego colocamos el transformador 220 12 volt. Comenzamos el montaje a nuestra carcasa acrílica. Como les comentaba, esto es un montaje bastante intuitivo. Colocamos la tapa que tiene apertura rectangular hacia el resistor variable, de tal manera que él quede hacia afuera, para colocarle el botón. Seguimos con el resto de las tapas. Y colocamos nuestro cable de conexión a 220 voltios.
hacemos una pequeña prueba y nos cercioramos de que el circuito está funcionando perfectamente. Le agregamos las puntas de salida. A mí me gusta colocarle 2 puntas en el positivo por si acaso quiero hacer alguna prueba momentánea. Hacemos una prueba alimentando un diodo LED de 3 voltios y vemos que alumbra perfectamente, tanto con la pinza como con la punta de prueba. Tenemos 4 indicadores. El primer indicador es indicador de encendido. El segundo, que está parpadeando constantemente, es un indicador de salida de señal, que es un generador que tiene el mismo sistema, a la cual te sale una onda cuadrada y se regula por este resistor variable que está encima. Ahí vemos cómo la frecuencia aumenta y cómo disminuye. Los 2 diodos LED restantes son indicadores lógicos. Los conectores del lado derecho, el primer punto es negativo, el segundo es positivo. Por ahí sale el voltaje variable de 1.2 hasta 12 voltios. Hacemos otra prueba, esta vez con un ventilador, y vemos trabajando el ventilador. Debido a que la fuente tiene poca potencia, observamos cómo se cae el voltaje desde 11.4 voltios hasta 9.2 en el momento en que se le coloca alguna carga en la salida. Aparte de los conectores de salida de voltaje, observamos 3 puntos más en el conector siguiente. De arriba hacia abajo, el primero es una entrada de señal. El del centro es una salida del generador de onda cuadrada. Y el tercero es una punta lógica. Y cuando le entramos 5 volts a la punta lógica, escuchamos cómo suena el buzzer. Aquí estamos haciendo una prueba con este pequeño osciloscopio, el cual vemos cómo se está generando la onda cuadrada en el punto del centro de la salida del generador. Modificamos la frecuencia con el resistor y vemos el cambio en la pantalla. Espero que hayan disfrutado del video tanto como lo disfruté yo en el armado, para la cual ya tengo una fuente portable, variable y bastante sencilla para darle uso en mi taller de electrónica. Así que si te gustó el video, espero tu like y te espero en el próximo video de Cubatool Electronic.